Hola, yo soy Gelo. Bienvenidos a su programa favorito, Chismecito Docente. Comenzamos. ¿Qué tal, docentes? ¿Cómo están disfrutando de sus vacaciones? Porque yo, sí. ¿Qué tal? Desde que empezamos las vacaciones, se han visto muchos chismecitos que han envuelto al magisterio de México. Entonces, vamos a hablar un poco de ellos. Yo creo que muchos de ustedes ya han oído sobre estos temas, pero pues aún así vamos a conocer un poquito sobre estos chismecitos que se han dado a lo largo de estas vacaciones. Y son tres muy importantes. Vamos a hablar primero sobre la ley Tere. ¿Qué es la ley Tere? Segundo, sobre el comunicado o entrevista, no recuerdo muy bien, que dio López-Gatell, el ex secretario de Salud Pública de México. Y por último, pues vamos a hablar sobre por ahí un caso de UCICAM que eh, tiene que ver con el nuevo ingreso para los docentes a el sistema público de educación básica. Y pues bueno, vamos a empezar con el primer tema. Y para ello, a ver, pues bueno, viene esta ley Tere. ¿Qué es la ley Tere? Bueno, imagínense que ustedes están enfermos de alguna condición, no docentes, y pues por estas condiciones tú tienes que ir al médico, pedir permisos económicos y obviamente, conforme a la ley, tomar tus días de incapacidad. Pero pues a esto una madre de familia pues no le parece. Porque ¿cómo? ¿Cómo tú docente te vas a enfermar? ¿Cómo tú docente te vas a tener que hospitalizar? No, 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 no. Tú no puedes. ¿Por qué? Pues porque los docentes debemos de estar al pie del cañón aunque nos estemos muriendo. Pues bueno, esto le pasó a una docente del estado de Querétaro, si no mal recuerdo, la maestra Teresa, donde pues se tuvo que ausentar varios días porque la iban a someter a una operación quirúrgica. Esta operación quirúrgica, pues obviamente, antes de que la sometieran a esta operación, pues tuvo que pasar por un proceso de diagnóstico, de estudios, de citas médicas, etc, etc, etc. Y por obvias razones, pues la docente se tenía que, obviamente, ausentar de su plantel, porque obviamente primero es la salud de docentes, ¿no? Y pues esto a una madre de familia no le pareció. De hecho, era parte del comité de padres de familia, era la tesorera. Y bueno, esta tesorera, ¿qué es lo que hizo? Empezó a armar un alboroto en redes sociales, pues acusándola de que, no que faltaba mucho, que se perdían clases, etcétera, 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 sin razón aparente. Y este problema se empezó a hacer grande en redes sociales, se empezó a hacer muy mediático, a punto de que empezaron como que a inventar más cositas sobre la maestra Tere que no eran ciertas. Y solamente por eso, porque en las redes sociales empezó a hacer ruido, esta señora la arrestaron. Arrestaron a nuestra compañera docente, haciéndole, haciendo que empezara un proceso legal sin pruebas contundentes. Obviamente, ya estando arrestada, empezaron a hacer toda una serie de investigaciones y pues resultó que era falso. Pero mientras a la maestra Tere ya se la había tachado, ya se la había señalado, ya se la había quemado, ya su integridad había sido dañada. ¿Y qué pasa? Pues nada, ni siquiera una disculpa. Ni siquiera por parte de sus autoridades hubo como un acobijamiento para con ella. Y así, como si nada. Bueno, maestra, disculpe por sus actividades, no pasa nada. Y se empezó a alzar la voz. Se empezó a alzar la voz porque es necesario que este tipo de acusaciones que son falsas para los maestros, simplemente por padres de familia, que a lo mejor no están de acuerdo en cómo se enseña o simplemente no le cae bien el docente y a veces inventa cosas, pues a veces sucede que al docente se le lastima. ¿Y de qué trata esta ley Tere? Pues bueno, vamos a les voy a leer un pequeño fragmento que de una noticia que se encontró en las redes sociales, perdón, en internet, que nos explica qué es la ley Tere y para qué nos va a servir a nosotros que estamos al pie del cañón, en las aulas, en las escuelas, y que podríamos salir, pues, no sé, a veces dañados. Ya esta parte de ser docente se ha complicado mucho y ya da miedo entrar a las aulas, ya da miedo poder convivir con los estudiantes. Pero bueno, vamos a ver un poquito sobre esta ley Tere. Y miren, ¿qué es la ley Tere? Bueno, ella es la maestra Teresa, que obviamente esta ley Tere en principal, pues ¿qué es lo que está pidiendo? Pues castigo a los padres y madres y alumnos que denuncien fácilmente con dolo a un profesor, ¿no? Y bueno, como se los decía, ¿de dónde viene la ley Tere? Pues miren, la historia comienza con una acusación por una madre de familia en Querétaro, quien desde su
posición como tesorera del comité de padres, utilizó plataformas digitales para denunciar a la maestra Tere por, por faltas laborales que, según lo confirmado por autoridades educativas, estaban plenamente justificadas por razones médicas tras un proceso quirúrgico. Sin embargo, estas fueron aprovechadas como pretexto para movilizar una campaña de desprestigio que tomó fuerza con el uso de las redes sociales y presión mediática. La comunidad escolar no tardó en polarizarse y bajo el peso del escándalo sugirieron señalamientos más graves sin evidencia suficiente, la presunta violencia de género en contra de estudiantes. Y pues bueno, docentes, miren, pues la situación, como lo dice aquí, alcanzó un punto crítico, donde pues obviamente la maestra se le detuvo, como se los había comentado. Pero ¿por qué es necesaria esta ley Tere? Y les voy a leer este pequeño fragmento que viene. En los últimos años han aumentado los casos en los que los docentes enfrentan denuncias que al final resultan ser falsas o exageradas, sin una ley que los proteja. Muchos han sido separados de sus funciones sin un debido proceso. Esto no solo afecta al maestro o maestra en cuestión, sino también al ambiente escolar, a los estudiantes y a la comunidad educativa en general. Además, estas situaciones generan miedo entre el personal docente. ¿Y cómo no va a generar miedo si ya no podemos actuar sin pensar que vamos a tener en algún momento alguna consecuencia, ¿no? Entonces, eso es lo más peligroso. Quienes comienzan a limitar su manera de enseñar o de relacionarse con los alumnos por temor a ser malinterpretados. La ley Tere busca cambiar este panorama y devolver la tranquilidad al magisterio. Y hay que ser sinceros, docentes. Desde hace muchos años, esta figura de autoridad que tenía el docente se ha perdido. eh, por X o por Y razón, al modo que ahora eh, se nos señala por cualquier cosa, ¿no? Y es demasiado grave porque pues nosotros como docentes dentro de nuestras aulas, dentro de nuestro centro escolar, tratamos de educar para mejorar a los estudiantes, para ser seres de bien, seres funcionales. Desafortunadamente, pues hay padres de familias que no les interesa o que no les importa el proceder de cómo enseñamos o por qué tenemos que enseñar esas cosas y a veces hay como que discusiones o confrontamientos de decir, es que yo no educo así a mi hijo, es que en mi casa no se ve así, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces se nos olvida que la escuela es un ensayo para la vida y si el estudiante o el estudiante, el adolescente, el niño, la niña no, no saben convivir en sociedad, afuera de las escuelas donde nadie los protege, no van a saber cómo defenderse. Y desafortunadamente las formas de defensas actuales tienen que ver con violencia. Y miren, creo que estamos en una época donde la violencia creo que no es la respuesta a todo esto. Pero, ¿qué es lo que establece esta ley Tere? Primero, presunción de inocencia, ¿no? Donde a ningún docente puede ser sancionado sin pruebas suficientes. Y yo creo que eso está muy bien porque a veces solamente por señalar ya te quitan de tu cargo, o terminas arrestado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que sí se deben de reunir las pruebas suficientes para poder decir, bueno, vamos ahora sí a proceder contra él o la docente, ¿no? Investigaciones imparciales. Cualquier denuncia debe ser analizada de forma profesional y sin prejuicios, ¿no? Ya sin señalar de decir, sí, el maestro tuvo la culpa. Ya es solamente por llevar los casos a decir, sí estamos trabajando, al docente se le señala, se le culpa y se le martiriza, sin pruebas suficientes. Y a veces pues no tienen la culpa. Claro, hay que ser conscientes que sí hay docentes que actúan mal, pero también hay docentes que no lo hacen y solamente porque a la madre o al padre de familia no le parece el proceder, señala, acusa y puede destruir toda una familia, porque hay que ser conscientes que los docentes no solamente trabajamos en una escuela, detrás de nosotros hay una familia que también depende de nosotros. La reparación del daño. Si se muestra que la acusación fue falsa, el docente tiene derecho a ser restituido a su cargo y a recibir apoyo psicológico y jurídico. Es lo de menos, ¿no? Yo creo que igual debe de haber una compensación porque ah, es que todos estos procedimientos conllevan a un desgaste emocional y físico. Y no solamente del docente, sino de toda la familia, de todo su círculo alrededor. Y es desgastante para todo ese círculo. Y por último, sanciones para denuncias falsas. Se contempla castigar a quienes de forma intencional levanten falsos señalamientos. Y creo que sería lo ideal para que los padres de familia o madres de familia que tengan la intención de acusar sin razón y sin pruebas, se la puedan pensar dos veces, ¿no? Y a lo mejor sabemos que esto no va a pasar, ¿no? Que a lo mejor los padres de familia van a seguir señalando sin pruebas.
Pero yo creo que hay que empezar a hacer ruido nosotros como docentes en cada uno de nuestros centros de trabajo, con este, pues no sé, docentes. ¿Ustedes qué creen? ¿Es buena esta ley Tere? Miren, yo creo que sí, es necesaria, porque muchos de los docentes ya van con miedo al trabajo. Uno se levanta pensando si hoy va a ser un día bueno, va a ser un día malo, si se va a enojar un padre o una madre de familia. Y siempre lo hemos dicho en consejos técnicos, en pláticas con amigos docentes, que es esta cuestión de estar en las aulas enseñando siempre causa un poco de temor. Y siempre nos tenemos que estar deteniendo a las formas en las que hablamos y que nos dirigimos. Claro, sí hay formas para hablar y dirigirnos de manera siempre respetuosa hacia con los estudiantes, con los padres de familia y con nuestros mismos compañeros docentes. Sí hay formas, pero a veces en estas acusaciones hay una sobreexageración de los casos y hacen que docentes que son inocentes terminen sin su trabajo o en el peor de los casos, en la cárcel. Y si es que no hay, si el docente tiene la fortaleza mental, pues va a seguir adelante. Y si no, pues también hemos sabido casos de muchos docentes, pues que deciden de suscribirse a la vida, ¿no? Y, y en las reformas educativas siempre nos andan hablando sobre la educación socioemocional, sobre el bienestar, sobre la salud. Y siempre todo va enfocado, obviamente, a los estudiantes porque son la prioridad. Pero creo que al sistema también se le ha olvidado voltear a ver a los docentes, a la materia prima que tienen sus salones, enseñando, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es el primer chismecito. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Creen que este sea viable la ley Tere? ¿Creen que se vaya a reformar? ¿Creen que en realidad en algún momento los docentes estemos protegidos ante estas falsas acusaciones que llegan a ser madres y padres de familia? Pues esa respuesta nos la dará el tiempo. Y pues bueno, ¿qué es lo que nos toca hacer? Seguir trabajando. Y seguir trabajando con base a lo que sabemos hacer. Siempre con respeto y obviamente con cordialidad. Con esta manera de amar y enseñar a las niñas, niños y adolescentes. Sin olvidar, obviamente, todos sus derechos que tienen nuestros estudiantes dentro de nuestras aulas. Pero bueno, vamos al siguiente chismecito que tiene que ver con eh, la nueva estrategia de vida saludable. Y bueno, sabemos que esta estrategia ha sido un merequetengue total, docentes. Porque sabemos que hubo un drama antes de que saliera, después de que salió. Entonces, pues yo creo que cada uno de ustedes ha vivido esta estrategia de vida saludable de diferente manera en sus aulas. Y hubo mucha controversia, mucha mala información, porque obviamente, pues, por ahí en redes sociales, en diferentes plataformas, empezó a, ¿cómo decirlo? A distorsionar la información y había personas o personalidades que distorsionaban la información que realmente decía la estrategia y el manual que nos presentaron. Yo les recomiendo a docentes que para que no pase eso, pues leamos tanto la estrategia, el acuerdo en donde viene y obviamente pues el manual para la venta y consumo de alimentos dentro de las escuelas, de los centros escolares. Y se van a quitar de muchas dudas, se los prometo, docentes. Van a poder ver qué es lo que nos toca hacer a nosotros como docentes y qué no nos toca hacer, ¿sí? Porque empezaron a hablar, no, pues yo le voy a revisar el lunch a los estudiantes y se los voy a quitar si no traen debidamente lo que deben de comer por la estrategia. Y eso no nos toca a nosotros, docentes. No, debemos de cuidar lo que se vende dentro de las escuelas, nada más. Nosotros no podemos educar a los padres de familia. Nosotros no podemos ingerir en lo que le manden a los niños o a las niñas o a los adolescentes para comer. Si el padre de familia, de acuerdo a su tiempo que le da para mandarle a su hijo, es un yogur con 3 sellos y un gansito, pues es mejor que coma el estudiante a que no tenga nada en el estómago. Y eso es lo que piensan los padres de familia, porque hay que ser conscientes. A lo mejor esta estrategia va a funcionar en algunos sectores donde tienen un alto privilegio, pero hay otros sectores donde el papá se levanta a las 5 de la mañana y regresa hasta las 8 de la noche y lo único que les deja a sus hijos para comer es o dinero o algo que ya venden preparado. Entonces, pues, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Solamente concientizar a los padres de familia. No nos toca educar, concientizar, sí. Eh, y ser muy cuidadosos con lo que se vende dentro de las escuelas. Nada más, nada más.
no tienes por qué quitarle el almuerzo a tus estudiantes, o lo que lleven de comer, o prohibir que lleven cosas. Nosotros debemos hacer el trabajo de conciencia nada más, ¿vale? Pero vamos a ver qué es lo que dijo López Gatell, ¿no? Y bueno, y en una entrevista, nuestro ex secretario de Educación, perdón, nuestro ex secretario eh, de Salud, subsecretario, perdón, subsecretario de Educación, pues en una entrevista que le hicieron, reaccionó eh, a, a lo que es este, reaccionó, perdón, a eliminar la comida chatarra dentro de las escuelas. Y pues bueno, ¿qué es lo que dijo Hugo López Gatell, el subsecretario de Salud, en esta entrevista? López Gatell en esta entrevista menciona que el actual secretario de Educación Pública, Mario Delgado, se reunió con un sector empresarial específico que tienen que ver con la venta de productos chatarra, como PepsiCo, Coca-Cola, Sabritas, Gamesas, todos esos. Y les mencionó, y se mencionó que dentro de esta junta, el secretario de Educación Pública, eh, a en esta reunión con estas empresas les dijo, ¿saben qué? Vamos a ver cómo va funcionando esta estrategia sobre la eliminación de comida chatarra dentro de las escuelas y cómo podemos hacer para ayudarnos, no sé, etc, 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 etc. Pero pues los invito a que se unan a trabajar con nosotros en cuestión de esta estrategia de vida saludable, vive feliz, y cómo nos pueden ayudar si es que quieren apoyar y después vemos cómo nos apoyamos entre nosotros. Pues el secretario de Educación Pública a estas empresas que venden productos como Danone, Gamesa, los que ya les dije, ¿no? Les pidió pues que se unieran para que donaran básculas, que donaran elaboración de material para promover actividad física, compartir información derivada a lo que es vida saludable, etc. Y que pues después, eso es lo que dice López Gatell, no lo digo yo, todo esto lo dijo López Gatell. Y que después, pues posiblemente se pudiesen arreglar para poder no sé, trabajar en conjunto, etcétera. Y hay que tener en cuenta que esta estrategia de vida saludable, vive feliz, es una estrategia que se propuso desde el sexenio pasado, donde estaba el presidente Manuel López Obrador y la exsecretaria de Educación Pública, la maestra Leticia Ramírez. Entonces, si ustedes revisan la documentación oficial de esta estrategia de vida saludable, los nombres que aparecen son los políticos de la educación del sexenio pasado. Y los que están llevando a cabo esta estrategia, pues es la actual presidenta y el nuevo secretario de Educación Pública. Y López Gatell dice entre palabras, pues eh, que esta reunión es para poder, no sé, modificar a lo mejor esta estrategia y puedan ingerir o después echar atrás esta estrategia, ¿no? Pero pues fue una entrevista que dio el ex subsecretario de Salud Pública. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, qué es lo que pasó, pero miren, la semillita ya se sembró. Y eso es suficiente, docentes, para que se empezara a hacer la rebambaramba en redes sociales. Y aquí, como buenos docentes, nos encanta el chisme. Y no digas que no, docente, porque cuando es la hora del receso, los consejos técnicos, bien que nos gusta andar chismoseando, pero es parte de nuestro ser, de conocer. No somos chismosos. Queremos conocer información para poder establecer diferentes estrategias dentro de nuestras aulas. Ajá. Pero bueno, eso es lo que pasó. ¿Ustedes qué piensan sobre este tema? ¿Creen que en realidad haya una conspiración grande de todo esto con la reunión que tuvo el secretario de Educación Pública con estos empresarios o no? ¿O solamente fue, no sé, una reunión para a ver cómo iban a trabajar escuelas y empresas? ¿Quién sabe? El tiempo lo dirá y también veremos si el tiempo también le da la razón a Hugo Gatell o no. Y pues bueno, vamos con el tercer chisme. Los procesos de admisión de UCICAM. Claro que sí, ¿cómo de que no? Miren, resulta que el proceso de admisión este año ha sido un reverendo despapalle, docentes. Y muchos de ustedes lo saben porque tienen algún conocido o ustedes mismos trataron de entrar a este proceso de admisión, porque a lo mejor muchos de ustedes tienen interinatos y están tratando de ingresar al sistema de manera permanente. Y para empezar hubo un problema primero con las fechas, donde se pospusieron para poder entrar a registrarse.
Después ya cuando se estaban registrando, no se podían registrar, los aforos estaban llenos, te registrabas y resultaba que no estaba registrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente todos estos problemas pues iban a las redes de la UCECAM y de la Secretaría de Educación Pública a reportarlos. Y pues sacaron comunicados que se esperaran, que tuvieran paciencia, que estaban trabajando en los problemas. Y eso fue lo que pasó. No daban como una solución 100% efectiva para todos esos docentes que estaban tratando de entrar al registro para este proceso 2025-2026. No, sí, 2025, para entrar al ciclo escolar 2025-2026. ¿Y qué pasó, docentes? Pues bueno, nada. No pasó nada. Y pues ya empezó el proceso, ya hicieron el registro, muchos de ustedes ya fueron a dejar sus papeles y muchos ya empezaron con el proceso de empezaron a hacer el curso de habilidades y conocimientos, que, es, que está dentro de la misma plataforma de UCICAM, que es el proyecto Venus, que es la apreciación de estas habilidades y conocimientos que se tienen que hacer. Que en realidad, si lo pasas o no lo pasas, pues no tiene como una gran ponderación o un puntaje para la escala que nos pide UCICAM para poder ingresar. Pero sí es necesario que lo hagan porque, pues bueno, se van a empezar a familiarizar con los conceptos, de cómo a lo mejor van a venir las preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de que pasara todo esto, la UCICAM se dio cuenta que en algunas redes sociales empezaron a compartir las respuestas de este curso, de habilidades docentes. Y pues bueno, y este fue el comunicado que hicieron en su red oficial de TikTok. Yo lo busqué en su fanpage en Facebook y no lo encontré y solamente lo vi aquí en lo que es eh, aquí en TikTok. Y lo vamos a ver para que lo podamos analizar. Participante de admisión en educación básica. Hemos detectado a través de redes sociales que están compartiendo las respuestas del curso de habilidades docentes y digitales para la nueva escuela mexicana, por lo que nos hemos dado la tarea de investigar las cuentas y los nombres de las personas que están compartiendo dicha información. Les queremos informar que si estas personas están participando en el actual proceso de admisión, van a ser dadas de baja definitivamente del proceso. Gobierno de México. ¿Qué tal? Fuerte, ¿no? Todos sabemos que cada año este tipo de situaciones pasa, donde pues docentes no solamente comparten, sino también monetizan con la información, con los exámenes, con los cursos, etcétera, y hasta ahorita se dan cuenta, ellos mismos lo saben. No sé cuál sea la intención de estos videos de señalar. Está bien que señalen y que digan que no es válido, porque habemos muchos docentes que entramos al sistema por examen de oposición, y que sí le picamos piedra, que sí estudiamos, que sí nos desvelamos, que sí hicimos todo el proceso debidamente como debía de ser, y que docentes solamente vayan y compren los cursos y o vayan y descarguen las respuestas de alguna plataforma. Pues sí, sí, es como injusto y a veces dices, oye, yo que me maté estudiando, no quedé en un buen lugar y esa persona que solamente compró, descargó, copió, pues sí se quedó en un buen lugar. A veces es suerte, a veces es la circunstancia de la vida, pero ¿por qué hasta ahorita, Usican? ¿Por qué hasta ahorita cuando cada año es lo mismo? Cada año se lucra, se comparte, se vende con todo esto. Eh, ¿Será que es alguna estrategia para que los volteen a ver nuevamente y que digan, ah, sí, Usicam está trabajando, que no desaparezca la UCICAM? Sí, ellos trabajadores. No sé. Es idea mía. No estoy diciendo que así sea, ¿no? Para que no vayan a decir, no, tal maestro dijo esto. Es una idea mía solamente. Pero miren, docentes, hagan el proceso como debe de ser. No se salten ningún paso. Estudien como deben de estudiar. Pasen ese curso de habilidades docentes, hagan su examen, estudien, busquen la forma de estudiar, porque miren, es muy satisfactorio que cuando ya estás dentro del sistema puedes decir, yo estoy aquí por mis propios méritos, no necesité de favores ni de ayudas para poder estar aquí trabajando. Y se van a sentir mejor, ¿no? Y creo que esos docentes que entran por su esfuerzo, por su dedicación, son los docentes que nos hacen falta dentro del sistema educativo mexicano. Que en realidad podemos demostrarle a lo que es la sociedad que los docentes trabajamos desde que estamos tratando de iniciar o de entrar al sistema educativo, ¿no? Entonces, docentes que están en este proceso, háganlo como debe de ser.
no copien, no compren, no lucren. Y bueno, y pues se vienen fechas importantes. El 28, ya sé, el 28 regresamos a clases normales todos. Pero también el 28 se abre la convocatoria para promoción horizontal. Entonces, es momento de estar vivos, de entrar al proyecto Venus, registrarnos para poder acceder a un mejor dinerito docentes, ¿no? Y hay que prepararnos y hacer los procesos como deben de ser, ¿no? Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este chismecito docente el día de hoy. Y pues nos estamos viendo hasta la próxima. Bye bye a todos y todas. Que tengan un lindo día, tarde o noche. Bye bye.